Reporte 100. José Luis Salomía Segarra es el secretario de Salud en Sonora desde el 13 de septiembre pasado. Anteriormente era el titular de epidemiología a nivel nacional, junto con Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud, pues llevaron a cabo la política de tratamiento al COVID-19 en nuestro país. José Luis, ¿cómo está? Buenos días, gracias por tomar esta llamada. Buenos días, estimado Juan Carlos. Muchas gracias. Estamos muy bien y listos para atender las necesidades de información. Sí, José Luis, ¿va a seguir usted la política que implementó Enrique Clausen y la gobernadora Pavlovich para atender el tema COVID, o habrá modificaciones en la política de salud a partir de la entrada de este gobierno en el tema del COVID-19? Definitivamente van a haber modificaciones, principalmente porque el momento epidemiológico es diferente. El momento por el que estamos pasando, no solamente de una disminución ya de 4 semanas consecutivas en la carga de enfermedad, es decir, en la cantidad de personas que se contagian y enferman, sino además en la medida que ha ido avanzando la Estrategia Nacional de Vacunación, y por lo mismo esta nos está generando cada vez más y más personas protegidas contra la enfermedad grave y contra las complicaciones de la COVID-19, pues obviamente las medidas poblacionales, es decir, las intervenciones comunitarias para mitigar, prevenir y controlar la enfermedad deben de acomodarse, deben de cambiar y deben de ser acordes a las nuevas realidades en las que estamos, y eso es lo que estamos también además empezando ya a implementar. ¿Lo hizo bien Enrique Clausen? ¿Lo hizo bien Claudia Pavlovich? ¿Hasta donde les tocó la responsabilidad? ¿Lo hicieron bien? Pues más que nombres de personas, yo creo que tenemos que evaluar el trabajo técnico de los equipos. La Secretaría de Salud ha estado conformada por personas que tienen capacidades en materia de salud pública, que en su momento estuvieron abocadas a la atención de la epidemia. Son los grupos técnicos los que estuvieron en su momento llevando a cabo la vigilancia epidemiológica, el análisis, los informes técnicos, y proponiendo obviamente medidas que un consejo conformado por varias entidades estuvo implementando para efectos de la afectación. Me parece que la vigilancia, la información, el análisis y poder tener siempre la información sobre la mesa fue claramente atendida por los equipos técnicos y permitió siempre tener la información para la toma de decisiones. Y obviamente esto contribuyó a que los que tenían que realizar medidas de mitigación lo hicieran. Recordemos que también el Estado en su momento transfirió responsabilidades, transfirió en su momento atribuciones a las entidades municipales. Es decir, los municipios también estuvieron involucrados en la toma de decisiones para efectos de regular estas intervenciones comunitarias de mitigación. Y bueno, pues toda la sumatoria, obviamente, de lo que se hizo en todos los niveles de gobierno es el resultado del control o del comportamiento epidémico que se dio desde el año pasado. Ahora, José Luis Salomía, ¿por qué México, es una pregunta frecuente, por qué México tiene las tasas de mortalidad más altas del mundo? ¿Por qué tantos muertos por COVID-19? ¿Por qué las cifras de muertes no registradas y que ya el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante la consulta de las actas de defunción en el registro civil, se concluyó que fue COVID? O sea, la cifra que informa el gobierno federal de los muertos, pues no es la cifra real, hay más muertos por COVID. ¿Aceptan que cometieron errores, José Luis? No he escuchado jamás que Hugo López-Gatell acepte haber cometido algún error. ¿Cometieron algún error, José Luis, en la política nacional de salud? ¿Qué errores reconoce usted que hayan cometido, José Luis? Bueno, yo creo que ese tema es algo que deberían de preguntar precisamente al nivel federal. No, pero usted fue director de epidemiología. Le estoy preguntando como exdirector de epidemiología y como parte del equipo de Hugo López-Gatell. Me interesa saber porque pues, usted ahora es el secretario de Salud y me imagino que está en el mismo canal de pensamiento y de estrategia que Hugo López-Gatell. Entonces, se lo pregunto como exdirector de epidemiología. ¿Cometieron algún error, José Luis? ¿Aceptan que cometieron algún error, José Luis? Errores, definitivamente, como errores no. Estamos ante un evento obviamente inconmensurable, como lo es una pandemia. Si vamos a hablar entonces del marco federal y de las responsivas que su servidor tuvo en la Dirección General de Epidemiología, pues obviamente puedo comentar que a mí me tocó conformar parte de un equipo técnico que en su momento
o las atribuciones que se tenía, tanto de una subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud como una Dirección General de Epidemiología específica, pues obviamente nos tocó atender de manera directa el tema epidemiológico. Las decisiones se fueron tomando desde el principio, desde que los casos llegaron al país. Dado que la pregunta es una evaluación de todo lo que se hizo hasta ahora en la pandemia, pues tendríamos que remontarnos entonces al mes de febrero del 2020, de marzo del 2020, en donde precisamente se implementaron las primeras acciones de protección a la salud. Si recordamos la primera estrategia, y que siempre hemos considerado y se tiene la evidencia, fue la más acertada para México, la Jornada Nacional de Sana Distancia, cuando el virus ingresó al país, como lo hizo en todos los países del mundo, fue la estrategia precisamente que nos ayudó a evitar que en una primera oleada, en una primera carga de enfermedad de contagios, tuviéramos precisamente un incremento importante de funciones, esto asociado a saturación de hospitales. El sistema de salud nacional, para efectos de la capacidad de respuesta a casos graves, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, no estaba preparado para afrontar una carga mayor de personas y de casos graves. Es por eso que en la Jornada Nacional de Sana Distancia la invitación fue: se suspenden todas las actividades no esenciales, se les pide a todas las personas mantenerse en sus domicilios, porque no podíamos tener una carga de contagios rápidamente, como ya había ocurrido en los primeros meses de la pandemia en Europa y en Asia, saturar a los hospitales y entonces las personas fallecieran, no por complicaciones de la enfermedad, sino porque no pudieran recibir atención médica. Sí, es correcto. Bueno, estoy de acuerdo con la parte de José Luis. Estoy de acuerdo con la parte de que pues hay comorbilidades, la salud de los mexicanos es difícil, es complicada, por eso hay tantos muertos. Y bueno, y además, bueno, las condiciones en que les dejó el gobierno de Peña Nieto el sistema de salud. Pero, por ejemplo, José Luis Salomía, ¿no fue error del gobierno desestimar el uso del cubrebocas? ¿Y no fue error del presidente resistirse hasta lo más que pudo usar cubrebocas, siendo el presidente una figura pública y que pone el ejemplo y que tiene tantos seguidores, tiene una aprobación de más del 60%, 70% en el país? No fue error. ¿Por qué desestimaron el uso del cubrebocas? El doctor Hugo López-Gatell insistió al principio de la pandemia que no era necesario. Después cambiaron el discurso, corrigieron y están recomendando el uso del cubrebocas. Pero el presidente se aferró a no usar el cubrebocas, y es un detalle que yo, desde mi perspectiva, fue un error de la gestión. ¿Por qué desestimaron el uso del cubrebocas? Después corrigieron, pero ¿por qué nunca le exigieron al presidente que usara el cubrebocas? Bueno, para empezar, primero creo que es un error en la percepción precisamente de la información, porque si ustedes revisan la información que se estuvo publicando y difundiendo a la población desde los primeros días de la pandemia, desde los primeros casos, el gobierno federal en sus políticas de salud pública siempre promovió el uso del cubrebocas. Pero Hugo López-Gatell decía que no era necesario, siempre ha sido un tema de malinterpretación. Si ustedes revisan los videos de las conferencias vespertinas desde los primeros que se emitieron, inclusive en un momento se hizo una cápsula, una compilación de todos los videos que en su momento emitía el mismo doctor Hugo López-Gatell y varios otros miembros de su equipo, emitían claramente las recomendaciones del uso del cubrebocas, precisamente para demostrar que desde un principio de la pandemia esto siempre fue difundido y fue solicitado a la población. Si ustedes exploran los lineamientos publicados a nivel nacional y ven las fechas de publicación, que son desde el mes de marzo, abril, mayo, van a encontrar que siempre la recomendación a la población fue usar el cubrebocas, usarlo de manera... Recomendación que no siguió el presidente, José Luis. Bueno, las decisiones las toma cada persona. Pero es el presidente de la República, no es un ciudadano común y corriente. Y se ha dicho también en múltiples entrevistas, estas son preguntas personales que se deberían de hacer a cada persona que tiene la toma de decisión, que tiene libre albedrío. Ahora, es importante comentar que el presidente, en los lugares en donde deben usar el cubrebocas por reglamentación, al menos el año pasado, lo hizo. Si ustedes ven las visitas que ha hecho a los aeropuertos, cuando se ha subido a los aviones, cuando ha estado en lugares concurridos, usa el cubrebocas. Yo creo que también hay un error en la percepción, en donde el uso del cubrebocas se da o se recomienda precisamente cuando no se puede guardar la sana distancia. Si uno está en sana distancia, está en un espacio ventilado, puede
prescindir del uso del cubrebocas. Cuando uno no puede guardar la sana distancia o está en un espacio cerrado, conglomerado, pues obviamente hay que usar el cubrebocas, y esa siempre ha sido la recomendación desde un principio. Es decir, no se acepta de su parte, José Luis, que se haya cometido algún error o alguna omisión. Por ejemplo, cuando Hugo López-Gatell dice que el presidente no tenía fuerza, que no tenía fuerza de contagio, sino una fuerza moral. ¿No le parece eso un exceso? No, o sea, ya es viejo esto, yo sé. Es viejísimo, y son temas que el mismo doctor López Gatell ya ha expresado, y yo no podría obviamente expresarme en nombre de él. Sí. Entonces, ¿usted está tranquilo con lo que hizo el gobierno federal? ¿O cómo ha tratado la pandemia el gobierno federal? Fue un gran esfuerzo conjunto, fue un gran esfuerzo no solo del gobierno, sino que también obviamente tuvo contribución de la población en materia de la respuesta, de todas sus instituciones. Hubo una gran inversión y una gran coordinación en todo el sector salud, entre el INSS, entre el ISSSTE, entre la SEDENA, la misma Secretaría de Salud, para poder lograr construir capacidades a un inicio de un sistema de salud que obviamente estaba en muy malas condiciones, poder rápidamente construir capacidades que permitieran la atención a la población y por lo tanto aminorar la afectación poblacional. La Estrategia Nacional de Vacunación, que inició en diciembre, recordemos que fuimos el primer país en Latinoamérica y de los primeros países en el mundo que empezó con la vacunación a los diferentes grupos de edad, y esta es la que precisamente ha permitido que ya en fechas recientes la afectación en relación a casos graves y a personas que enferman con complicaciones y que pueden fallecer, pues ha disminuido de manera importante, y esto se continúa incrementando en la medida que la vacunación siga también teniendo sus resultados. Entonces son intervenciones que obviamente también dependen de la respuesta poblacional, que las personas en su momento decidan también implementar las medidas, y que entonces todos juntos podamos contribuir y sumarnos a un beneficio como lo es en su momento el control epidémico. Sí, José Luis Salomía Segarra entonces me dice que sí habrá cambios en la política que van a implementar las políticas públicas de acuerdo con la situación de la pandemia, porque ya no se puede comparar lo que ocurrió hace unos meses con lo que está ocurriendo en este momento. José Luis, en ese sentido, ¿cuándo estima usted que haya vacunas para los niños? La Estrategia Nacional de Vacunación, como se dijo desde un principio, es universal y es gratuita. Es decir, todos los grupos de edad han sido considerados para poder vacunarse. Que se puedan vacunar depende, obviamente, uno, de cómo la Estrategia Nacional de Vacunación define las prioridades. Esto también se sabe desde hace mucho tiempo. Las prioridades siempre se han definido en función de las poblaciones que tienen el mayor riesgo de enfermar gravemente y de fallecer. Es la razón por la cual se inició primero con los mayores de 60, luego los mayores de 50, y así sucesivamente se ha llegado hasta los mayores de 18. Obviamente el grupo de adolescentes de 12 a 17, y hay que ser muy precisos, porque muchas veces se habla de un grupo más grande, o se habla de los niños, o se habla de menores de edad. Recordemos que la única vacuna que se tiene autorizada para su uso de emergencia en México en población menor de 18 años es la vacuna Pfizer, pero tampoco abarca todo el grupo poblacional de menores de 18 años, es solamente de 12 a 17 años. El presidente de la República anunció ayer en la mañana que se va a empezar ya a vacunar a los niños y adolescentes entre 12 y 17 años con factores de riesgo, con comorbilidades. Más o menos han estimado ellos a nivel nacional que alrededor de 1 millón de estos niños y adolescentes empezarán a recibir la vacuna. Y en la medida que de seguro se pueda adquirir más vacuna Pfizer, pues entonces obviamente podrán seguir cubriéndose al resto del grupo de 12 a 17 que no tengan comorbilidades. Dado que esta es una estrategia nacional, nosotros vamos a estar muy al pendiente de la coordinación de la doctora Díaz en relación a que ella es nuestra coordinadora estatal Correcaminos, para estar atentos de cómo vendrán ya las indicaciones específicas para la convocatoria a estos grupos de edad. Finalmente le pregunto, ¿por qué no actualizaron los datos de COVID ayer, secretario? ¿Y cómo está la pandemia? ¿Cuáles son los datos actualizados del COVID para Sonora? No hay información ni de ayer ni de hoy. Comentarte, qué bueno que nos haces la pregunta. Estamos precisamente con el grupo de técnico y con el grupo de comunicación social redefiniendo precisamente la pregunta que me hacías en relación a cómo se va a atender la política de la COVID-19. Estamos redefiniendo los productos, es una intervención que ya teníamos trabajando desde hace algunas semanas previas,
lo empezamos a hacer de manera más intensa la semana pasada que integramos, y obviamente vamos a generar nuevos productos. Queremos que los productos actuales que se estaban emitiendo están solamente enfocados en el conteo de casos. Sí. Y el conteo de casos no es suficiente para que la población pueda entender cuál es el comportamiento y cuál es la afectación poblacional. ¿Para cuándo entonces van a tener esa información, José Luis? Sí, la información la vamos a empezar ya a difundir en redes sociales lo antes posible. Estamos pensando que sea esta misma semana, sí, pero bajo un nuevo formato que nos ayude a comunicar a la población lo mejor en riesgos. Ahora, los datos se pueden obviamente encontrar, y esta es una instrucción que generamos ayer. Ahorita vamos a verificar que así se haya llevado a cabo. Los datos se pueden encontrar en las páginas en donde están los diferentes boletines que obviamente se publican. Vamos a revisar que se haya llevado a cabo la publicación correspondiente. Lo que sí va a cambiar es el día a día de la compartición de la información y de la comunicación de riesgos a la población, sí, que se está llevando obviamente a cabo a través de las diferentes redes sociales, ¿no? Sí, bueno, es que ayer no encontramos el boletín, ayer no, y hoy tampoco está, ¿verdad, Eliana? No hay información, doctor. Creo que le informaron mal en su equipo. Lo vamos a revisar, porque justo el boletín ya no va a ser igual, hay una modificación, no va a ser el mismo boletín que se estaba acostumbrado a difundir, sino que va a tener el nuevo, ya las adecuaciones de enfoque que queremos, como les decía, comunicar a la población en esta nueva administración. Bueno, le agradezco mucho, doctor José Luis Salomía, secretario de Salud, que nos haya aceptado esta conversación. Muy buenos días. Gracias, buenos días. Hasta luego. 7:50. Bueno, José Luis Salomía Segarra asevera que no se ha cometido ni un error en la política que ha implementado el gobierno federal para atender la pandemia. Reporte 100.